del correo con el Estado. Por tercera vez, la jueza que tiene el expediente, la jueza Marta Ciruli, pone obstáculos para hacer los peritajes que pidió la fiscal Gabriela Boquín sobre las maniobras de vaciamiento que se vienen detectando desde el año 2017. Hace 2 años que fueron señaladas maniobras de vaciamiento y desvíos de fondos. Este año se amplió la información, pero la jueza, a pesar de las indicaciones que le dio la propia Cámara Comercial e incluso la Corte Suprema respaldando el accionar de la fiscal Boquín, se resiste a hacerlo. La primera vez, la jueza Marta Ciruli dijo que no quería que se hicieran los peritajes en el cuerpo de contadores de la Corte. La segunda vez dijo que no había demasiadas medidas nuevas pedidas por la fiscal Gabriela Boquín. Y esta tercera vez, que fue la semana pasada, muy reciente y que además motivó un intercambio de distintos escritos justamente con la fiscal, durísimo. La tercera vez dijo exactamente lo mismo. No veo que me hayan pedido medidas probatorias. Hasta ahora la jueza mandó solamente a peritar una partecita muy pequeña de lo que le pidió la fiscal Boquín. Hay 2 denuncias básicas de la fiscal. Una tiene que ver con retiros de fondos de las cuentas del concurso por más de 10 millones de pesos. Esto estamos hablando en el mismo momento que se estaba acordando con el Estado Nacional la condonación casi total de la deuda del correo. En esa misma época la jueza habilitaba retiros de fondos. Y esos fondos, al parecer, iban a las empresas controlantes, que son los pilares del grupo Macri, Socma y Sideco. La jueza no quiere investigar. Y la otra denuncia... Y que ahí, Irina, discúlpame, como en su momento mostramos, muchos eran gastos inventados. Claro. Decían alquiler de oficina o personal que estaban vacías. Una empresa inactiva. Cocheras. ¿Te acordás que habían puesto hasta gastos, creo, de algún catering para alguna fiesta que no se había hecho? Exacto, ponían servicios, ponían incluso gastos de personal. Una empresa que está declarada inactiva, el correo, en este concurso. Y la otra cuestión, la que se denunció este año, que también la hemos mostrado acá, el desvío de por lo menos 35 millones de pesos a estudios de abogados amigos, a consultoras y también empresas de publicidad amigas. Está parado esta investigación, está parada la posibilidad de hacer estos peritajes por la resistencia de la jueza. La fiscal Boquín, en la última presentación, también la semana pasada, insistió con denunciarla en la causa penal, porque hay una causa penal abierta por esta cuestión, donde se ha investigado a algunos funcionarios actuales todavía, y donde también está denunciada la jueza Marta Ciruli. Bueno, la fiscal Boquín volvió a denunciarla y se espera que esto se destrabe de una vez. Ayer nomás... ¿Quién lo tiene que definir esto? Porque acá, digo, hay evidentemente por parte de la jueza una actuación parcial. Es notable. Es notable la actuación parcial. Es notable, y la fiscal además dice que no es de ahora, porque fíjate que esta deuda tiene 17 años. Sí. Y la jueza fue siempre la misma. Ahora, es notable cómo Laurita Alonso no activa los mecanismos de la Oficina Anticorrupción para recuperar lo robado, como lo dice habitualmente, ¿no? Porque acá son 70.000 millones de pesos. Para Patricia Bullrich, la cantidad que podría comprar de nuevo armamento que compra, después ponen, viste, o jardines de infantes que podrían construir con 70.000 millones de pesos. Es impresionante cómo Laurita Alonso no activa mecanismos para recuperar esto, ¿no? Lo que impacta también es que hay orden de la Cámara de que se haga esto, y la jueza no la acata. Entonces uno dice, sí, evidentemente tiene que aparecer alguna superioridad. Debe tener algún poder muy fuerte detrás la jueza para que ni siquiera acate una orden de la Cámara, ¿no? Acá hay 2 cuestiones que quedan claras. La deuda del correo sigue impaga. Y el riesgo que implica esta investigación de un posible vaciamiento y de desvíos de fondos, ¿cuál es? Que puede haber habido un fraude concursal, y esto puede tener consecuencias penales ¿para quiénes? Para los dueños del grupo Macri. Ahora, porque lo que en algún momento se rumoreó es que iban a pedir directamente la quiebra. Bueno, depende un poco de esta situación también. En realidad depende de lo que se vaya demostrando. La situación para la quiebra está clara, por lo menos ante los ojos de la fiscal desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no se pide la quiebra? Porque arrastra justamente a las controlantes. Lo más probable es eso, que son empresas que sí están activas y que son empresas que son columna vertebral del grupo. Estamos hablando de Socma y de Sideco. Bueno, pero si lo han hecho ya con otras empresas. Bueno, pero esta empresa... que tenían mucho menos compromiso que
con las de la familia presidencial. Estaban reguladas, la deuda estaba pagada, claro, estaba pro forma, se estaba haciendo frente a la deuda y la mandaron a concurso. En cambio esta no está pagando, esa es la gran diferencia, ¿no? 17 años sin pagar. Evidentemente es una empresa que tiene coronita. Bueno, lo vamos a seguir este tema, ¿eh? Somos de los pocos que nos acordamos de la deuda del correo. Mercedes, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo Un estás? gusto, ¿Qué ¿eh? decís, Gustavo? Un año del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, ya, de vuelta. Recién veíamos unas placas, lo comentábamos con Fernando, nada de lo que prometió se cumplió. No, es un año del fondo y son 3 años y medio de neoliberalismo en la Argentina. Los problemas no empezaron con el fondo. El fondo fue el pulmotor que llegó en un momento donde todo implosionaba porque se habían quedado sin posibilidad de financiamiento. Pero este modelo neoliberal en realidad se implementó y se impulsó desde el primer día. Quiero decir, hoy el fondo otra vez está siendo corresponsable de una crisis, de una situación, además sin salida. Vos recién preguntabas qué sigue. La verdad, cuando se habla de riesgo político, cuando se fantasea como desde el gobierno, de que el riesgo Cristina, el riesgo que... En realidad, el único riesgo político, sobre todo para los acreedores, es la continuidad de este modelo económico. El riesgo Macri. Es el riesgo Macri, es porque, sinceramente, a contrapelo de lo que dice el gobierno, este modelo económico que está generando todas las situaciones dramáticas que estamos viviendo todos los días, no está convergiendo hacia ningún equilibrio, sino que diverge del equilibrio. Y sabemos que han puesto toda la carne en el asador de cara a las elecciones de octubre para tratar de llegar únicamente, lo único que les interesa es con el dólar calmo y quizás con una desaceleración en el nivel de inflación. Y con eso, ¿a costa de qué? A costa de una tasa de usura, de interés de usura, a costa de estar rifando las reservas, pero sabemos que al día siguiente el fondo se va a sentar y le va a decir, bueno, ahora todas las cosas que quedaron cristalizadas durante unos meses, y todas esas cosas son reforma laboral, reforma previsional, reforma de la Carta Orgánica, ¿sí? Este no es un tema menor, ¿no? Porque el Banco Central. El Banco Central. ¿Esto qué quiere decir? Si uno tuviera en el Día de la Bandera sintetizar, este es un gobierno, como siempre ocurre con los gobiernos neoliberales, por eso creo que no es mala praxis, es la política económica, es la política social, es el proyecto político que rápidamente le concedió al mercado y particularmente al mercado financiero la soberanía de la Argentina. Hoy la capacidad soberana para definir el tipo de cambio, la tasa de inflación, la tasa de interés, no la tiene los poderes públicos, no la tiene el Banco Central, la tiene fundamentalmente el mercado financiero. Claro. Y el fondo, ¿no? Porque bueno, es digo, que el fondo... a ver, es una vergüenza para un país soberano como la Argentina que para aumentar la asignación universal por hijo tengan que pedirle permiso al fondo, o para cambiar las bandas del dólar tengan que pedirle permiso al fondo. Digo, esto es lo que tampoco hemos analizado, la pérdida de soberanía política y económica. Es la definición más clara de pérdida de soberanía, porque, insisto, el gobierno tuvo que ir al fondo porque no le quedaba otra, pero desde la perspectiva de la capacidad soberana y sobre todo de cómo vamos a tener que encarar después del diciembre, aspiro con un proyecto político totalmente distinto. Obviamente, quizás la negociación más complicada, por eso es muy importante tener esa legitimidad política y social y ese frente, esa unidad de que tanto hablan Cristina como Alberto, va a ser la negociación con el fondo. Pero, ojo, creo que en esa negociación uno no puede ignorar que el fondo también no solamente está siendo corresponsable de un proceso que es insostenible y que diverge del equilibrio y va hacia la insolvencia. Estamos ya en una situación de insolvencia muy grave, sino que también el fondo está contrariando, ustedes lo han dicho muchas veces, lo que plantea su propio estatuto. El fondo está financiando la fuga de capitales. Entonces, creo que nosotros somos un país que más o menos el 60% de los fondos que hoy está prestando este organismo están en cabeza de la Argentina. Ellos están incumpliendo lo que marca su propio estatuto. Creo que si nosotros tenemos capacidad para sentarnos con mucha legitimidad política a renegociar un nuevo acuerdo que garantice lo que sabemos que tenemos que garantizar, es el crecimiento económico. Obvio. Mercedes, ¿no? vos recién decías las reformas que se vienen con la renegociación que quiere hacer el FMI con la continuidad de este gobierno.
Pero falta todavía algunos meses para que termine este gobierno y conocemos medidas como que van a bajar los precios de referencia a las importaciones, exponiendo más la industria nacional a las importaciones. ¿Hay todavía capacidad de daño en estos meses? Sí, hay capacidad. Cada día que pasa es capacidad de daño. Yo digo, van a ser 4 años de muchísimo daño. Esto de pérdida de capacidad soberana, uno lo ve en todos los rincones de lo que han sido las políticas públicas. Y eso es lo que vamos a tener que recuperar a partir del día siguiente, si asumimos como un nuevo gobierno. Porque 4 años han hecho un daño enorme, pero 4 años más realmente como que terminarían de completar lo que son las reformas estructurales para un proyecto refundacional que creo que en última instancia lo que aspira definitivamente es a modificar la distribución del ingreso y sobre todo el disciplinamiento de los sectores del trabajo, de las organizaciones sindicales. No es gratuito, no es gratuito lo que hizo esto hoy. No se conocía, lo acaba de contar Moyano, que fueron para la reunión paritaria y los empezaron a apretar con cambio en el estatuto del camionero. No es gratuito. No es gratuito, es que por eso no es. Hoy lo expresaron en Hugo y Pablo Moyano, pero es el asedio contra todo lo que es los sindicatos, la demonización de las organizaciones sindicales, forman parte de esta aspiración de disciplinamiento social que no han logrado en la Argentina. No, horrible por parte del presidente de la República tildar de patoteros a un laburante que, como decíamos Moyano, se pasa horas y horas arriba de un camión alejado de la familia y que después tenga que escuchar que el presidente le diga, sin comer ni beberla, que soy un patotero. El presidente refiriéndose, es la verdad muy penoso. Pero lo que es penoso es seguir escuchando cosas que nosotros, ¿hace cuánto que nos conocemos? ¿Te acuerdas de los 90? Sí. Discutíamos las mismas cosas. Sí, y cuando estaba el MTA y se hacían los paros, eran las mismas discusiones, la flexibilización laboral, el Banco Central Independiente, era el régimen previsional que lo privatizaron. Quiero decir, ya se recorrieron todos estos caminos, ya se recorrieron y fracasaron. Entonces, a mí me parece, Ato, la verdad que desde el punto de vista político, lo más importante es que nosotros seamos capaces de transmitirle a la sociedad esta idea primero de falso, ¿no? De que este no es el camino, que este no es un camino, que es un sacrificio que vaya a redundar en algo virtuoso nunca. Pero esta descalificación que tenemos que hacer de decir, bueno, estas propuestas que están haciendo van a redundar, ¿no? Flexibilización, costo laboral, la emisión monetaria o el Banco Central Independiente, todas estas cosas ya fracasaron y nos llevan a un nuevo fracaso. Y existen posibilidades, sobre todo en este contexto internacional tan complicado y tan complejo, obviamente, para recuperar el Estado. Yo escuchaba, creo que Alberto hoy dijo, nosotros no le hablamos a los mercados, nosotros le hablamos al pueblo, a la gente, a los trabajadores, y esa me parece que es la principal definición. Nosotros tenemos que hablarle a los trabajadores, a los empresarios, ellos son los aliados fundamentales. Totalmente. Ahora seguimos, Mercedes. ¿Querías decir algo, Mariano? A diferencia de los años 90, es todo calcado, estos funcionarios, que también adoraban esos años y muchos participaron en esas políticas, venían con la bandera diciendo el tipo de cambio flotante como la solución de todos los problemas, y el error de los años 90 había sido la convertibilidad. Bueno, tuvieron que bajar esa bandera y ahora están tratando de congelar el valor del dólar, así que ni eso les quedó. Bueno, se suma Diego Gelser del Centro de Estudio del Trabajo y el Desarrollo. Diego, buenas noches, gracias por venir. Duro también, hablando de los 90, otra vez la tasa de desocupación sube a 2 dígitos, ¿no? Y donde mujeres y jóvenes son los que más están sufriendo, digo, esta falta de empleo en la Argentina, ¿no? Sí, es así. Ya que hablamos de los 90, es imposible no mencionar que justamente en la década del 90 fue la década de la desocupación de 2 dígitos. Durante más de la mitad de los años la desocupación superó los 2 dígitos e incluso en algún momento llegó a superar el 20%. Entonces realmente es muy apropiada esta referencia. Y sí, esto es una situación que tal vez vale la pena mencionar porque ahora estamos todos conmocionados con esta nueva tasa, pero todo esto empieza de alguna manera con la caída del salario permanente desde principios de 2018. Ya llevamos
16 meses de caída prácticamente consecutiva del salario real. Para que ustedes tengan una relación, en el año 2001, justamente cuando, el año 2001-2002, cuando se quebró el régimen de convertibilidad, ese periodo de contracción del salario se extendió durante 9 meses. O sea, ya prácticamente llevamos el doble de meses de periodo de contracción del salario. Obviamente que la caída de salario en aquel momento fue mayor que ahora, pero eso no quita que es un periodo extendido en el tiempo. Y por otro lado, la caída del empleo formal. Ya llevamos destruidos alrededor de 250.000 puestos de trabajo formales. Todo esto da lugar a que, la gente necesita conseguir un empleo a toda costa para tratar de compensar la caída del poder adquisitivo y compensar los ingresos del hogar. Y no lo consigue. Claramente no lo consigue, pero a través de empleos refugio, que esto es conocido, digamos, pasa en muchos lugares del mundo y acá también, de empleo refugio, y cuando hablamos de empleo refugio, ustedes piensen que la EPH, el INDEC, tiene como referencia, identifica a una persona ocupada como aquella que trabaja al menos 1 hora en la semana de referencia en que evalúa la encuesta. O sea, una persona que trabaja 1 hora ya es ocupada. Esto es una convención internacional, no es que lo decía el INDEC. Pero hoy tenemos un crecimiento del empleo, a pesar de la caída del crecimiento del desempleo. ¿Por qué crece el empleo? Bueno, crece el empleo absolutamente precario. Precarizado totalmente. Pero cuando hablamos de precario, hablamos de changas absolutas, changas en la construcción. Hablamos de incluso personas que limpian los vidrios y que reciben un pago a cambio. Eso también es evaluado como empleo por el INDEC. Y ese es el tipo de empleo que creamos. ¿Por qué? Bueno, porque la gente necesita sí o sí acceder a un empleo y a un ingreso mínimo. Pero ¿qué pasa? En el estado depresivo de la economía actual, donde en el primer trimestre la economía cayó un 5%, ni siquiera estos puestos no calificados, de baja productividad, completamente precarios y transitorios, logran todas las personas que necesitan logran acceder a esos tipos de empleos. La economía no absorbe ni siquiera esos puestos de baja productividad. Y es ahí cuando crece la desocupación y supera la barrera del dígito. Acá hay un dato muy importante que marcaba esta caída, porque otro dato de la realidad que desmiente al gobierno. Cuando habla Dante Sica de que ya lo peor pasó, que se recuperó. Y el primer trimestre cae la economía notablemente. Y siguió cayendo en el segundo trimestre, siguió cayendo en el segundo trimestre. Mira, no descartemos que haya... diciendo que va a ampliarse más todavía, ¿no? La tasa de desocupación. Sí. Bueno, de hecho, simplemente, incluso los propios datos del Ministerio de Producción y Trabajo muestran en abril, o sea, ya superando el primer trimestre, que el empleo privado formal sigue cayendo de una manera significativa. Perdón, Mercedes, que te interrumpí. No, es que sí, siguió cayendo. No descartemos que en estos meses que vienen, si logran tranquilizar el dólar, haya como una situación de respiro, ¿no? Porque yo, pensando siempre en términos políticos, porque el discurso del gobierno, ¿cuál es? Vieron que va a empezar a ser esta idea de que este sacrificio, este voto moral, ¿no? Vieron que este sacrificio en algún momento valió la pena. Entonces, por eso es que la apuesta es a que no tengan otro desmadre cambiario. Y ahí en esa apuesta, obviamente, tiene el apoyo de los Estados Unidos infinito. Entonces, me parece que lo importante es eso. Entonces, es decir, esto es un sacrificio absolutamente desigual. Inútil y desigual, porque mientras está aumentando el desempleo, la subocupación, la precarización de los nuevos trabajos, minuto a minuto se está haciendo una transferencia hacia el capital financiero enorme. A la timba financiera. Ahora seguimos con eso, que es un punto interesante. Ya seguimos, pausa y volvemos. Estos son los datos que estamos debatiendo, los datos que usted necesita conocer, que se los ocultan, que no te los muestran. Ya volvemos.